Hola, soy Benito Lauret, director del Máster de Fachadas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en este vídeo voy a abordar la primera de una serie de partes sobre las ventanas correderas minimalistas. Hoy en día lo máximo que se le puede pedir a una mansión es el lograr grandes aberturas para poder disfrutar del paisaje y de las vistas. Y esto, lógicamente, solo se puede lograr con correderas gran formato minimalistas. El tamaño de estas ventanas realmente impresiona. Como vemos en la imagen, pueden ir de suelo a techo y en horizontal pueden llegar a 4 metros tranquilamente, con una carpintería absolutamente mínima, motivo por el cual se llaman correderas minimalistas. Además, el marco de estas ventanas, sobre todo el inferior, por donde corren, se puede dejar completamente a ras de suelo, completamente el mismo plano del suelo, con lo cual se puede salir con una mesita de ruedas sin tropezar y sin obstáculo de ningún tipo, con lo cual pues el acabado es absolutamente impecable. Tanto abiertas como cerradas proporcionan una experiencia increíble del espacio y de la visión del exterior, con lo cual la instalación de este tipo de ventanas en grandes aberturas automáticamente le da una calidad de máximo nivel a los espacios. Este tipo de ventanas adquiere su máxima expresión en proyectos como el de la imagen, donde vemos aberturas de grandes dimensiones. Cuando hablamos de grandes dimensiones, estamos hablando de 10 a 15 metros de abertura tranquilamente. Pero a la hora de poner en obra estas ventanas minimalistas, tenemos que usar un elemento auxiliar llamado precerco. Y para ilustrar lo que es el precerco, vamos a hacer un breve recorrido sobre su esencia y evolución. En la imagen vemos un precerco tradicional, convencional, de madera, que es un elemento que se coloca para poder poner los ladrillos alrededor y dejar el hueco de ventana preparado para cuando viene la ventana definitiva. De esta manera el cerrajero se asegura que cuando viene con la ventana final, las dimensiones del hueco son exactas y no ha habido ningún error. Al igual que el caso anterior del precerco de madera, también hay precercos metálicos, que son los que se suelen usar actualmente para ventanas de aluminio y PVC, y estos precercos o premarcos suelen ser de tubo de acero galvanizado y se anclan a la obra mediante patillas recibidas o mediante tacos o anclajes, de manera que se apoyan directamente en el muro de cerramiento. En las dos diapositivas anteriores veíamos precercos de ventanas convencionales instalados en muros de obra tradicional. Sin embargo, la construcción evoluciona a soluciones diferentes y pasamos a lo que podríamos llamar ventanas no convencionales, o bien porque la ventana tiene unas dimensiones particulares, o bien porque el muro ya no es de obra convencional, de obra de ladrillo y mortero, como hemos visto en los anteriores. Por ejemplo, es el caso de las paredes secas o dry walls. En las paredes secas, en principio, no se pueden apoyar ventanas de cierta entidad, con lo cual el precerco tiene que ser independiente del cerramiento e ir anclado a los bordes de los forjados o losas. Con lo cual, este precerco, que ya tiene un diseño especial, se ha venido a denominar portería. Y digamos que hemos entrado dentro del campo de las ventanas o de los precercos no convencionales que requieren un diseño y un cálculo. En este caso, las paredes se van a cerrar con fábrica de ladrillo, dado que vemos un palé de ladrillo en primer plano. Sin embargo, debido al tamaño de las ventanas, se están montando previamente los precercos directamente anclados a la estructura de hormigón. En este caso también tendríamos que hablar de ventanas no convencionales, o sea, de precercos no convencionales que conllevan un diseño particular y un cálculo. Por cierto, estos precercos deberían de estar diseñados para poder absorber las flechas del forjado y de la estructura de hormigón, que por cierto tiene una afluencia diferida de 5 años. Y evolucionando finalmente a nuestra corredera minimalista de gran formato,
pues entramos en la definición del precerco necesario para poder instalarla en obra. Este precerco, por supuesto, pertenece a la categoría de ventana no convencional, o sea, de precerco no convencional, y requiere un cuidado diseño y cálculo para que todo vaya perfectamente. En el precerco podemos distinguir tres secciones diferentes que habrá que detallar muy bien en proyecto. En principio, la sección A, que es la inferior, donde se apoya la ventana y donde veremos que suceden muchas cosas. En segundo lugar, la sección de los dos laterales, que es probablemente la zona donde menor exigencia tiene el precerco. Y finalmente la sección CC superior, donde por una parte tendremos las cargas de viento, pero por otra las flechas y fluencias diferidas del hormigón. Por lo tanto, y recapitulando, hasta aquí hemos visto dos tipos de ventanas, a saber, ventanas convencionales y ventanas no convencionales. ¿Cuál es la diferencia? Las ventanas convencionales suelen tener pequeñas dimensiones, por lo tanto los precercos están apoyados en los muros, sin especiales problemas de dilataciones o deformaciones de la estructura del edificio y, en consecuencia, no precisan proyecto constructivo. En cambio, las ventanas no convencionales son ventanas de grandes dimensiones. Los precercos se hacen con apoyo directo a la estructura principal del edificio, ya no se apoyan en los muros. Se ven sometidas estas ventanas a grandes dilataciones, son sensibles a movimientos estructurales y, por tanto, precisan un proyecto constructivo. Si buscamos en Internet correderas minimalistas, encontraremos multitud de sistemas muy sofisticados, como vemos en la imagen, de ventanas minimalistas con el marco oculto en el pavimento, enrasados perfectamente con el pavimento interior y exterior, donde incluso, como vemos en esta imagen, se incluyen canales de desagüe. Esto da la falsa apariencia de que está todo resuelto y de que simplemente con adquirir estos sistemas, pues ya está todo resuelto y todo va a ir divinamente. Pero como veremos a continuación, aquí ya vemos en esta imagen que no está el precerco, que es un elemento fundamental. Y llegados a este punto, para ilustrar la situación, no puedo por menos que recurrir a la imagen del iceberg. Es decir, que lo que nos está mostrando la industria del aluminio y de las ventanas minimalistas es la punta del iceberg. Sin embargo, existe una gran parte oculta, invisible, que casi nadie ve, pero que hay que hacer para poder instalar estas ventanas, que es exactamente lo que contiene el proyecto constructivo del que hemos hablado. En efecto, en los catálogos de los fabricantes vemos todos estos delicados detalles perfectamente acotados, incluso imágenes 3D, pero llegados a este punto es importante saber que lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg, ese iceberg que pongo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Entonces, vamos a hacer un primer planteamiento del problema. Por una parte, nos encontramos con un altísimo nivel tecnológico de los fabricantes que realizan este tipo de ventanas en contraposición a los trabajos que se hacen en obra para instalar estas ventanas, muy concretamente los precercos. Entonces, en esta parte de puesta en obra de los precercos hay una gran falta de conocimiento en los proyectistas y en los instaladores. Los precercos para ventanas no convencionales en muchos casos se realizan con los mismos planteamientos que los de las ventanas convencionales, lo cual es una fuente inagotable de problemas. El precerco, por lo tanto, se convierte en una pieza compleja que requiere de un diseño, que requiere de un cálculo y que requiere también de un conocimiento de cómo se va a ejecutar la obra perimetral, es decir, la obra que va al lado del precerco. Por lo tanto, aquí vamos a hablar a continuación de los 5 puntos clave a considerar en este tipo de ventana, que son lógicamente los que se van a abordar y los que va a resolver el proyecto constructivo. Los 5 puntos clave a considerar siempre en el proyecto constructivo de una ventana no convencional son, en primer lugar, la carga de viento, que se considera como una carga estática
perpendicular a fachada y normalmente en las dos direcciones, es decir, contra la fachada y de extracción o de succión a la fachada, es decir, de arrancamiento de la ventana o de cualquier acabado de fachada. A continuación, el peso propio, que en estas ventanas empieza a ser importante por la altura que tienen. Después, el contacto entre marco y precerco. Tengamos en cuenta que normalmente se están utilizando ya precercos con rotura de puente térmico. Si se adosan directamente contra un marco de acero galvanizado, hay dos problemas. Hacemos puente térmico y además puede haber par galvánico. Después, en cuarto lugar, el drenaje en las correderas. Cuando llueve fuerte, entra agua en el marco y hay que sacar ese agua rápidamente, si no progresará hacia el interior. Y finalmente, como tenemos la corredera a nivel de pavimento, pues el aluminio tiene rotura de puente térmico. Pero si por debajo hay una solera continua o hay una capa de mortero continua, pues hemos hecho un puente térmico, con lo cual la rotura de puente térmico del aluminio no sirve para nada. De manera que estas 5 cosas hay que tenerlas en cuenta y considerarlas adecuadamente en los detalles constructivos y por supuesto en la ejecución final de la obra. En este pequeño croquis podemos observar perfectamente los 5 puntos de los que venimos hablando. En naranja hemos marcado el marco de la ventana, que está oculto y enrasado con el pavimento. Debajo tenemos el precerco. Entonces, en primer lugar, con una W señalamos la carga de viento, que actúa esencialmente sobre el precerco, ya que el marco va atado al precerco, pero el elemento, digamos, de sujeción fundamental es el precerco. Así que esa carga de viento intentará deformar en todo lo que pueda el precerco, con lo cual el precerco tiene que tener la robustez y la conexión suficiente con la estructura para no tener deformaciones excesivas. Con el número 2 tenemos el peso propio de la ventana, que puede ser importante, e igualmente el precerco tiene que ser competente para resistirlo. En tercer lugar tenemos el drenaje, es decir, tenemos que sacar el agua que pueda entrar en el marco. En el detalle no se explica mucho más de a dónde va, pero tenemos que tener previsto un lugar a dónde va para recogerla, en la cantidad suficiente correspondiente a un chaparrón importante, para que no nos entre en el interior de la vivienda. Con el número 4 tendríamos la goma o separación entre el marco y el precerco, porque el marco tiene rotura de puente térmico y el precerco no. Y además podría haber par galvánico. Así que en color violeta hay un elemento fino de separación entre marco y precerco. Y finalmente con el número 5 hemos colocado en amarillo un aislamiento térmico para romper precisamente ese puente térmico entre el exterior y el interior. Es decir, que el precerco está frío, toda la obra del exterior está fría y ya cuando pasamos al pavimento interior tenemos que tener la casa caliente. De manera que hay que prever ese elemento que no cuesta nada, que no es tan caro, pero que es una fuente importante de buena prestación térmica de todo el conjunto. Por si lo anterior fuera poco, conviene reseñar 2 amenazas adicionales, porque en algunos casos se obvian y tienen un impacto importante en estos huecos de grandes dimensiones. En primer lugar, las dilataciones máximas del aluminio pueden llegar a ser tranquilamente de 2 milímetros por metro. Es decir, en una ventana de 3 metros de altura deberíamos considerar unos 6 milímetros máximos de dilataciones del aluminio, que en estas carpinterías con tolerancias tan pequeñas, a veces a algunos se le pasa y pueden dar problemas de que las ventanas cuando se dilatan se encajen y no corran, lo cual es un problema severo. Por otra parte, la fluencia diferida del hormigón. En un hueco de estas características puede llegar a 2 centímetros en 5 años si tenemos una luz de 10 metros. Si tenemos 15 metros, pues estaríamos hablando de 3 centímetros. Entonces esto en la parte central de la ventana
el que la carpintería en los 5 años siguientes a su construcción descienda 2 o 3 centímetros, da problemas seguro de que las ventanas no pasan y se encajan. Esto se podría evitar utilizando en vez de hormigón una estructura de acero que no tiene flecha diferida. Pero como es muy habitual usar estructuras de hormigón, losas de grandes luces e incluso dejar el hormigón visto, pues aparecen estos problemas ocultos que nadie ve, pero que cuando aparecen son un problema muy gordo en las carpinterías. En consecuencia, cuando hablamos de ventanas no convencionales, y con ventanas no convencionales nos referimos a ventanas de dimensiones importantes, muy concretamente las correderas minimalistas de gran formato en huecos de grandes dimensiones, como hemos visto, 10 metros, 15 metros de hueco, estamos hablando claramente de ventanas no convencionales. Y estas ventanas no convencionales precisan un proyecto constructivo. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los componentes de un proyecto constructivo de una corredera minimalista? Pues en primer lugar el precerco. El precerco requiere un diseño y un cálculo, y muy especialmente un diseño y un cálculo de sus anclajes a la estructura. Este precerco tiene que ser competente para recibir todas las cargas que se originan en la ventana, muy especialmente, en primer lugar, las de viento, también el peso propio y cualquier otra carga que se pueda dar en la ventana. En segundo lugar, hay que considerar en el sistema las dilataciones máximas que se pueden dar entre la hoja y el cerco. Evidentemente, el cerco también podría tener dilataciones contra el precerco. Todo esto hay que estudiarlo muy bien en los detalles constructivos y estudiar que estas dilataciones están habilitadas. Como hemos dicho, 2 milímetros por metro en altura, podrían llegar a ser 6. Movimientos estructurales que afectan a la ventana, muy concretamente las flechas diferidas de las que acabamos de hablar, que se producen en los 5 años siguientes a la finalización de la obra, sobre todo si la estructura superior es de hormigón. Si es de acero no hay problema, pero si es de hormigón tendremos esos movimientos estructurales diferidos a largo plazo, que pueden dar lugar a problemas muy severos en las correderas. Finalmente, todo esto hay que reflejarlo en secciones constructivas a escala 1 en 1, donde se incluya no solo la carpintería, que seguro que nos la dan los fabricantes en unos bloques de CAD o BIM perfectamente hechos, sino también detallar muy bien el precerco, los sellados, los drenajes, los tornillos, los tacos y cualquier otra pieza de anclaje de estos precercos a la estructura principal del edificio. Y si hay algún tipo de elemento que habilita la regulación de tolerancias o la regulación de estas flechas diferidas, pues también tiene que aparecer en estos planos de detalle. Y finalmente, un manual de mantenimiento y reparación, donde se indiquen las inspecciones correspondientes y en el caso de flechas diferidas, donde se indique cómo, cuándo y de qué manera se va a realizar esa recuperación de forma del marco, fundamental para que las ventanas sigan funcionando sin problemas. Bueno, pues en entregas posteriores, en entregas sucesivas, iremos detallando cada uno de estos puntos esenciales del proyecto constructivo. Muchas gracias. Si necesita contratar ingeniería de fachadas, ya puede hacerlo en nuestra firma Total Envelopes, que acumula 25 años de experiencia en soluciones de fachada tecnológica. Puede hacerlo escribiendo un correo a la dirección benito.lauret@gmail.com.